eran familiares, pero muchas otras eran de cuando servíamos al Señor, de cómo el Señor nos utilizaba en distintas reuniones, en distintas campañas, en distintas ciudades. Y la mayoría de esas cenas eran lo mismo, era recordar lo que alguna vez el Señor había hecho con nosotros. A mí, particularmente, mucho no me gustaba, porque sentía que era como que habíamos llegado a un techo, que no podíamos ir más allá de aquellos que habíamos vivido con el Señor. Yo siempre digo que ya va a haber tiempo para sentarse a ver fotos. Cuando mi esposa me diga, querido, me voy a lavar los dientes, y yo le diga, tomá, ya que está lavando los míos, ahí va a ser tiempo para sentarse a ver fotos. No ahora. Siempre hay tiempo para todo eso. Pienso que en momentos así es clave tener una transformación que nos saque de ese estancamiento, de ese vacío que nos hacen sentir incómodos y que de alguna forma algo tenés que hacer para salir de ese lugar. ¿Amén? Habrá sido 2016, 2017 que nos fuimos con mi esposa de la anterior a la iglesia y tuvimos algunos años dando vueltas por ahí, buscando ese no sé qué que nos saque de ese estancamiento. Hace 3 años, en plena pandemia, alguien nos habló de este lugar y vinimos con mi esposa. Realmente no vimos nada claro, estaba todo oscuro, no había luz. Y recuerdo que llegamos a la primera reunión, estuvimos ahí atrás, a oscuras, y así comenzamos. Tuvimos un tiempo y después, por diferentes motivos que a usted no le incumbe, no fuimos, dejamos de venir a la iglesia. Pues ya le di cara de chumba. Entonces dejamos de venir a la iglesia. Tuvimos un tiempo, yo había conseguido un trabajo, no me gustaba, pero era un buen trabajo, pagaban bien. Nosotros estábamos bien y seguimos esa vida lejos del Señor, lejos de venir a la iglesia. Después, un tiempo después, alguien con el cual yo trabajaba me había ofrecido un trabajo mejor, que era abrir un instituto entero acá en Rosario, habíamos trabajado juntos. Era algo sumamente difícil, pero estaba bueno. Había dejado lo seguro para tirarme de lleno a eso y lo había tomado. Y recuerdo que yo estaba muy entusiasmado, estaba muy contento con la oportunidad y había arrancado. Y una tarde me llama mi esposa llorando. Estaba embarazada. Y recuerdo que todos esos sueños que yo tenía se me habían derrumbado. Era un fiel capítulo de Los Simpsons. Pero me acuerdo que todos mis sueños en ese momento se me habían estancado, porque no tenía la fuerza para afrontar algunas cosas a la vez. Y había decidido dejarlo. Y me acuerdo que habíamos tenido una conversación con mi esposa y habíamos dicho tenemos que volver a la iglesia, tenemos que volver aunque sea a congregarnos. Y me acordé en ese momento de Cristian. Y recuerdo, bueno, digo, le mandaré un mensaje, se acordará de mí, bueno, yo qué sé. Le mando un mensaje, Olis, y volvimos a comenzar. Así es el título de este mensaje. Le robé el título de una canción de Alejandro Lerner, Volver a empezar desde las ruinas, volver a empezar después de un pecado, volver a empezar después de un divorcio, volver a empezar después de haberlo perdido todo. Hace unos días veía un documental, gracias amor, tenés que estar atenta. Hace unos días veía un documental del World Trade Center. Para aquellos que no saben, el World Trade Center estaba en Nueva York y para que se entienda mejor, estaban ahí las famosas Torres Gemelas. Dice que se empezó a construir en el año 66 y tuvieron 5 años para construir esa monstruosidad, para terminar en el año 71. 5 años tardaron para construir para que en una mañana del 9 de septiembre del año 2001, 2 Boeing se estrellaran contra ese ícono de la economía norteamericana para que en menos de una hora cayeran, se derrumbaran.
El largo trabajo de 5 años se derrumbaba en menos de 1 hora. Luego tardaron 8 meses para limpiar todo ese desastre que había quedado. Pensaba en esos momentos donde no solo es difícil volver a comenzar, sino que es tan agotador el volver a comenzar. En arquitectura te dicen que es un ladrillo a la vez, después de que te costó tanto esfuerzo comenzar algo y de pronto, por alguna razón o circunstancia, lo perdés todo. El desgano, la desmotivación, el cansancio son el peor cóctel para la reconstrucción. Y cuando pasa eso en las cosas del Señor, es humillante porque es la mayor victoria del enemigo. Hay una historia de un hombre que necesitaba reunir a un grupo de trabajo y se paseaba por la aldea buscando gente, pidiendo currículums. Dice que se acerca a uno que estaba pescando. Tenía un oficio de pescador, no se distinguía por ser un gran pescador, pero era su oficio, era lo que le daba de comer. A veces tenía días buenos, a veces tenía días malos, pero ese era su oficio. Dice que se acerca y le pide su currículum, lo mira, dice: soy solamente un simple pescador, nada más. Dice que lo ve y dice: bueno, yo te haré un pescador de hombres. Y ahí lo retomó Jesús a Pedro, que no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. De hecho, le cambia el nombre. ¿Cómo se va a llamar Simón? Simón. Horrible nombre, Simón. Simón, qué horrible nombre. Entonces le llama Pedro. Y Pedro empieza a jugar en las mayores ligas. Ahora está en el Dream Team del equipo de Jesús. Pedro empieza a ver todo de cerca, empieza a ver los mayores milagros en primera persona. Pedro era el famoso Juan, como decía Leo hace poquito, el que hablaba, fanfarroneaba, decía: Señor, yo te voy a seguir a donde vas, yo, Señor, por ti moriría. Sí, Pedro, le decía Jesús. Y Pedro seguía. Y dice que un momento Jesús se ha aprendido, y mientras lo estaban castigando, lo estaban maltratando, dice que mientras Pedro lo miraba, alguien le dice: hey, yo a ti te reconozco. ¿Tú estabas con él? No, yo a él no lo conozco. Otro dice: sí, yo te he visto, ¿estabas con él en las campañas? No, yo con él no estaba. Una tercera vez pasó lo mismo. Y una tercera vez Pedro lo negó. Y en ese momento dice que empezó a cantar el gallo. No sé si pasó, pero imagino que Jesús y Pedro habrán cruzado algún tipo de mirada. Y Pedro habrá pensado: ¿qué hice? Estando jugando en las grandes ligas con el maestro, ahora tengo que volver, me siento solo, vacío. ¿Cómo pude traicionar a quien dice ser el Mesías? Y Pedro volvió al lugar que creo que se habrá jurado nunca más volver, que era a esa barca. Y mientras estaban pescando, dicen que habían tenido una mala noche y no habían pescado nada. Al otro día estaban lavando las redes y alguien de la orilla le dicen: tiren la red para otro lado. Y bueno, entre una discusión ahí en el medio, dice que Pedro tiró la red y era tanta la cantidad de peces que la barca no podía estar firme. Y ahí Pedro reconoce quién era. Pedro reconoce que del otro lado estaba Jesús. Jesús del otro lado estaba volviendo a llamar a ese hombre que en teoría lo había fallado, en teoría lo había traicionado. Y mientras Jesús le hacía el desayuno, le dice: Pedro, ¿me amas? Él estaba buscando otra vez. Esta es una historia de un Dios de segunda oportunidades. Esta es una historia de un Dios yendo a buscar aquel llamado que se había perdido, yendo a buscar aquel propósito que se había estancado, que estaba en las ruinas. Esta historia me sirve de ejemplo también para entrar de lleno a lo que realmente vamos a hablar esta noche. Amén. Donde hubo un momento donde Israel, dice la Biblia, que vivía en pecado, donde el pueblo de Dios se había olvidado de Dios. Y dice la Biblia que en tiempos del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, Israel es cautiva.
¿sí? Donde, bueno, hubo un hombre que había nacido en cautiverio durante el peor momento de Israel, donde Israel era solamente era un sumo recuerdo del poder de Dios. Dice que Israel estuvo cautiva 70 años en Babilonia, hasta que Dios decide regresar a su pueblo, a Jerusalén. Este hombre, si yo le cuento, no es un nombre tan conocido, porque si yo le hablo de, bueno, hoy vamos a hablar de Moisés, ustedes conocen la historia de Moisés, Egipto, el desierto, cómo saca a Israel de Egipto y todo eso. Yo le hablo, bueno, hoy vamos a hablar de David, usted conoce más o menos la historia de David, David y Goliat, David y sus andanzas, hablamos recién de Pedro y la gran mayoría conoce. Pero hoy vamos a hablar de un hombre que dice la Biblia que se llamó Zorobabel. Zorobabel, para decirlo de grosso modo, Zorobabel aparece en 3 libros de la Biblia, uno es Esdras, Zacarías y Ageo, donde su nombre traducido en hebreo quiere decir nacido en Babilonia, nacido en cautiverio, semilla de Babilonia. Y esto quiere decir, nos da la pauta, que es alguien que nunca conoció Jerusalén. ¿Amén? Ahora, ya no estaba en la época de Zorobabel, ya no estaba en Nabucco en el poder, sino que ahora gobernaban los persas con Ciro, con el rey Ciro. Ciro fue un rey pagano. Ahora, un rey pagano dice que va a dar permisos para que Israel vuelva a Jerusalén y nombra como gobernador o representante a Zorobabel. Estoy haciendo una historia más o menos resumida para ir un poco más rápido. Vamos a leer Esdras, aquellos que tienen Biblia me acompañan. Esdras capítulo 1, dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora, un rey pagano. Un rey pagano es el que va a dar el pase de entrada a Jerusalén, a Israel, perdón, a Jerusalén. Ahora, debemos entender qué significaba para esa época ser un representante, un gobernante para un imperio persa. Había que hacer todo a rajatabla, que no se podía poner ni una coma ni un punto de más, porque si el rey sospechaba de algo, que había algo oculto, dice que podía destituirlo, incluso llevarlo a la muerte. Ahora, este es un hecho que es importante, pues lo vamos a ver más adelante, porque dice que los enemigos del pueblo de Dios se aprovecharon de esto, porque ellos sabían que si el rey notaba o sospechaba algo sospechoso que estaba haciendo el gobernante, podía destituirlo. Y todo eso que se estaba haciendo hubiese quedado atrás. Y lo más difícil para Zorobabel era mantener esa identidad de fe y mantener esas tareas encomendadas, que era hacer la voluntad de Dios, y también era actuar tan inteligentemente que todos los reportes que se le daban al rey, a Ciro, sean acordes a esa voluntad. ¿Sí? Ahora, las adversidades son parte de la vida. En cualquier ámbito de tu vida, en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia. Y Zorobabel tenía una misión, pero también tenía alguien que podía impedírsela. Todos pasamos por un momento así, necesitamos hacer la voluntad de Dios, pero también tenemos algo o alguien que nos impide hacerla. Después puede ser algo como vergüenza, que también nos impide hacerlo. Si no me equivoco, creo que Pedro, que habla, creo que es Primera de Pedro 12. Vamos a leer Primera de Pedro. Bueno, acá encuentre Pedro. ¿Alguien tiene Primera de Pedro 12? Si no, lo buscamos.
4, ahí estamos. Los padecimientos como cristianos de Pedro, capítulo 4, ahí estaba. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, ¿qué nos está diciendo acá? Que nosotros podemos padecer como malhechor, como ladrón, pero dice la Biblia que dice, no, que ninguno parezca como malhechor, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence de eso. Amén. Ahora dice que cuando llegó a Jerusalén, lo primero que hizo Zorobabel fue reiniciar el tema de las ofrendas. Porque él entendía cuál era el orden que Dios había dado a los sacerdotes y a los levitas de la época. Ahora, vayamos a la historia de Saúl por un momento. Saúl dice que había tenido un encuentro con Samuel, y Samuel le dice, esperame 7 días, y yo cuando vuelva, juntos haremos los holocaustos y las ofrendas al Señor. Pero esperame hasta que yo vuelva. Dice que estaba Saúl y veía que el pueblo se le estaba dando vuelta, estaba ahí dándosele vuelta, estaban los filisteos ahí reagrupándose, y Saúl miraba para atrás y Samuel no venía, no llegaba. Y por un momento dice, bueno, no llega, haré yo los holocaustos y las ofrendas. Y lo empieza a hacer Saúl. Dice que después de la Biblia llega Samuel y dice, ¿qué has hecho? ¿No te dije que me esperaras? Y Saúl le dice, sí, pero como tú no llegabas y veía que el pueblo se me estaba desertando, que los filisteos se estaban reagrupando y no había invocado el favor de Dios y que tú no llegabas, decidí empezar con los holocaustos. Ahora, Saúl lo que estaba haciendo era tapar su desobediencia. Estaba poniendo un tinte religioso a su desobediencia. Saúl lo que estaba haciendo era tapando todo lo malo que estaba haciendo, pero todo lo contrario que estaba haciendo Zorobabel, porque Zorobabel respetaba el orden de Dios. Porque cuando hacemos lo contrario al orden divino y pretendemos que Dios pretendemos que Dios esté a nuestra voluntad, que haga lo que nosotros queramos, pasa lo que Samuel le dijo a Saúl. Locamente has hecho. Dice que no solamente reinició los holocaustos y las ofrendas, sino que también reinició con la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y acá viene el punto del mensaje, porque dice que él empezó la reconstrucción del templo, pero no pudo sostener el carácter de obediencia para mantener la reconstrucción de Dios, para mantener lo que Dios le había mandado hacer. Ahora la Biblia siempre nos va a mostrar las partes más débiles de los hombres de Dios. Eso es lo que nos muestra. Y Zorobabel va a llegar un momento que va a pasar la peor etapa de su vida, la etapa más débil de su vida. Vamos a leer Esdras 3, del versículo 2, dice, entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, sus hermanos los sacerdotes, y Jorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Hasta ahí habían arrancado bien. Ahora dice que aparecen una cierta gente
en el capítulo 4 dice, y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Es una mentira. Y a él ofrecemos sacrificios de los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir hasta aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero dice que el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo del rey Ciro, rey de Persia, hasta el tiempo del rey Darío. Ahora, el temor de las amenazas del enemigo pudo más que la obediencia. Comenzando con la reconstrucción del templo y escuchando las amenazas, deciden abandonar. Deciden dejar atrás la obra que Dios le había mandado hacer. Dice que dejaron la obra muerta por 15 años. 15 años estuvo la obra parada. Dice, llega un momento donde los escombros, las ruinas, no le fueron incómodas a Zorobabel. Quiere decir que llegó un momento donde la roca donde él dormía ya no era tan dura como parecía. Lo que empezó como un temor terminó en desobediencia. Y viendo esas ruinas a Zorobabel no se le movió el corazón. Viendo esas ruinas a Zorobabel no se le movió el corazón. Ya se había acostumbrado a esa vida, se había acostumbrado a las ruinas. Y había estado en desobediencia por 15 años. Ahora, gracias a Dios, Zorobabel tenía algo distinto. Zorobabel tenía un poquito de humildad en su corazón, porque dice que más adelante, luego de 15 años, aparece el profeta Ageo. Y Ageo le habla una palabra de parte del Señor. Vamos a leer Ageo 1, donde dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová que sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no nos saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no nos calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así dice Jehová. Alejandro el domingo hablaba algo respecto a esto. Llega un momento donde Dios te llama a que comiences una obra, Dios te llama a un propósito. Y por algo, de todos los ejemplos que vimos recién, dejás la obra, dejás de servir al Señor. Y llega un momento que el Señor te vuelve a hablar, y la próxima que te vuelve a ya es con cachetazo. Y eso es lo que estaba haciendo la palabra del profeta Ageo a Zorobabel, pegando un cachetazo en realidad para que se despierte, para que vuelva a despertar ese hambre que hubo en Zorobabel una vez. Y dice que, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, que le había enviado Jehová, su Dios, y le temió el pueblo delante de Jehová. Es necesario, muchas veces cuando estamos dormidos,
cuando nos quedamos en lo que el Señor nos mandó a hacer, es ese cachetazo de realidad. Y acá nos muestra los dos tipos de temores. Y Zorobabel pasó los dos tipos de temores. El temor a los hombres, que fue lo que significó que Zorobabel dejara la obra parada, la obra muerta, y deje la obra tirada por 15 años. Y estaba el temor a Dios. Y Dios le vuelve a hablar al profeta. Y habla de la gloria que va a venir al pueblo de Israel. Porque dice, habla ahora el profeta Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ve ahora? ¿No es ella nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, gloria a Dios. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová. Dios reafirma su palabra. Dios vuelve a reafirmar la palabra que no murió en Zorobabel. Que Zorobabel haya dejado estancada la obra por 15 años no significa que Dios también te va a dejar. Llega un momento donde si Dios te habló, Dios te mandó a hacer algo, Dios te va a volver a llamar. Te va a decir, vamos querido, vamos, levantate. Es momento de volver a edificar. Y esas ruinas que en su momento empezaban a ser cómodas para él, empezaron a incomodar. Se empezó a parar y a pisar y decir, esto me molesta. Y esas cosas pasan cuando el Señor vuelve a hablar. Cuando tenés un chiquito de humildad en tu corazón y aceptás lo que el Señor otra vez te vuelve a decir, ahí tiene que haber una transformación en tu corazón. Y esa comodidad se transforma en una incomodidad. Y ahí viene la promesa del Señor. Porque el Señor lo que empieza, lo termina y dice que vino por segunda vez palabra de Jehová a Jehová. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y lo que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. El Señor te vuelve a levantar y encima te defiende. Todo aquello que se te levanta, el Señor lo tumba, lo derriba, porque hay una palabra, hay un propósito que es mucho más fuerte que todo eso. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, y acá puedes poner tu nombre, o el nombre de iglesia, te tomaré, oh iglesia, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Así dice Jehová de los ejércitos. Esa es su promesa. Esa es su promesa a través de donde aún Zorobabel estaba en el adormecimiento. Zorobabel estaba a punto de volver a levantarse, Dios le da un cachetazo de realidad. Y no solo eso, sino que le da una promesa. Dios le da una promesa que lo sella. Dios lo sella, dice, yo te escogí. Yo te escogí, dice Jehová, lo dice Dios. ¿Saben? Yo a fin del año pasado hablaba con una líder de acá y le comentaba que había terminado con cierto sinsabor el año, medio agridulce, y tenía tantas expectativas por lo que Dios tenía para este año. Yo decía, algo poderoso tiene que haber de Dios para esta iglesia, para este cuerpo, para poder planificar hacia afuera. Estaba tan entusiasmado y el año no arrancó de la mejor manera para mí. Por medio de un malentendido, toda esa expectativa que yo tenía me hizo bajar. Y me caí.
Y esa comodidad, la que hablaba recién de las ruinas, para mí ya era algo cómodo. El enojo era cómodo. Estaba enojado con todo. Y me había quedado en esa comodidad. Ahí estuve. Lo único que me sostuvo fue mi hija. Por eso venía a las reuniones, venía a la iglesia. Si algo, siempre hablamos con Cristian y no me deja mentir, sea lo que sea que estés pasando, sea lo que sea, cómo esté tu relación con Dios o con los pastores o con la iglesia, nuestros hijos tienen que estar en la iglesia. Nuestros hijos tienen que estar acá. No importa las circunstancias, nuestros hijos tienen que estar acá. Y eso es lo que a mí me mantuvo en fe, me mantuvo en pie y decir, algo tengo que hacer. Y hace un tiempo, cuando tuve ese poquito de humildad en mi corazón como tuvo Zorobabel, porque tengo que reconocer que tengo aún el orgullo y el ego muy alto. Y es algo que lo estoy trabajando y aún lo sigo trabajando. Y si lo cuento no es para hacerme ver ni nada por el estilo, sino porque cada vez que cuento mis falencias, mi ego retrocede, mi orgullo retrocede. Y dije, tengo que hacer algo. Y me acuerdo una noche rendido, el Señor me daba esta palabra. Y no pude venir, había invitado a un compañero porque, como había un trabajo que sin saberlo me había dicho, me había dado la misma palabra. Yo te escogí. Yo te he escogido. Levántate, 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 levántate. Hay una obra que dejaste muerta, hay que levantarse. Esa es la palabra que el Señor me daba para la iglesia esta noche. Así como hizo una transformación en mí en su momento, Dios quiera que también lo pueda hacer en tu vida esta noche. Y que esta noche, si estás en una situación así, puedas levantarte, puedas despertar de ese sueño, de que empieces a ver que esas ruinas ya te son incómodas, campeón. Ya no podés seguir así. Así, si querés estar así sentado o podés ponerte de pie. Vamos a adorar al Señor, porque hoy es una noche, porque sin duda es una noche de victoria. Una noche donde el Señor ha preparado para vos, para mí, y no solo